Bueno, pues buenos días a todos, chicos. Gracias por, les repito, estar conectados en tiempo y forma. Pues bueno, nuevamente con la doctora María Fernanda. Vamos a ver las fórmulas enterales y el cálculo de nutrición enteral. Pues sobre todo también recuerden que yo creo que es lo que decíamos anteriormente y ya habíamos comentado en clases previas, ¿no? Como esta parte de conocer un poquito más tu nutrición, ¿no? Lo que vas a administrar al paciente, porque luego la verdad es que al menos yo a título de lo personal lo he leído muy someramente y ya estoy como más comprometida en eso, porque luego sabemos como lo más superficial de la fórmula, ¿no? Ya no sé si alguien, bueno, ya al final de la clase, ¿no? Le mandó alguna duda a la doctora, pero pues bueno, al final de cuentas, ¿no? Esta parte, ¿no? De cuando darle una mayor revisada, pues a las nutriciones siempre es ideal, ¿no? Y más sobre todo también en casos un poquito más especiales, ¿no? Que luego llegamos a tener, ¿no? Ahorita no nos ha caído alguien con falla hepática, ¿no? Pues ahí, ¿no? Darle una mayor revisada, ¿no? Que sí hacer y qué no hacer, ¿no? Que también obviamente las guías vienen, tanto las ASPEN, ESPEN, pero sobre todo las formulaciones, ¿no? Pues Fernanda, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Agradecemos pues enormemente el esfuerzo que haces. Y la verdad es que a mí me encantó tu clase previa, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, pues sí, el día de hoy vamos a platicar un poquito de fórmulas enterales y un poquito más a profundidad porque me parece que quedaban algunas dudas de en quiénes usar qué tipo de fórmulas. El cálculo de nutrición enteral y si nos da la vida algo de nutrición parenteral. Pero bueno, un poquito de generalidades de las fórmulas enterales, pues tenemos que saber de qué están compuestas, ¿no? Entonces, la principal fuente de energía que vamos a tener nosotros en una fórmula enteral van a ser siempre los carbohidratos. Estos pueden venir en varias formas, como oligopolisacáridos, y va a depender del tipo de fórmula, qué tipo de carbohidrato vamos a tener, ¿no? En una fórmula polimérica estándar, que es un Fresobí normal, un Ensure normal, un Boost, vamos a tener, pues, probablemente jarabe de maíz, sucrosa o fructosa. Y en las fórmulas hidrolizadas, que esas pueden ser, por ejemplo, el Alitrac, van a ser, pues, carbohidratos ya un poco más digeridos, ¿no? La maltodextrina, la maicena hidrolizada, para poder mejorar la absorción. También vamos a tener lípidos, que esto importantemente van a ser una fuente de los ácidos grasos esenciales, que son el linoleico y el linolénico. Y en general todas las fórmulas van a tener mezclas de LCTs y MCTs, es decir, de triglicéridos de cadena media y de cadena larga. Generalmente sus fuentes más frecuentes van a ser el aceite de soya, de maíz, de canola y de pescado, pero pues tenemos que saber que hay fórmulas que tienen específicamente MCTs y que tienen específicamente algunos usos en la clínica, que los MCTs van a venir de aceite de coco y de almendra de palma. ¿Cuál es el problema de dar pura fórmula con MCTs a un paciente? Que no vamos a cubrir los ácidos grasos esenciales y eso lo tenemos que tener en cuenta por las complicaciones que podemos tener si damos una fórmula de puros MCTs a largo plazo. Y obviamente también tenemos las proteínas, que van a ser las fuentes de nitrógeno y también de energía. Y esto pues también va a depender del tipo de fórmula, si van a ser proteínas intactas, como la whey, la soya, la caseína, o las proteínas hidrolizadas, que van a ser dipéptidos o tripéptidos, o incluso aminoácidos libres, también en un intento de mejorar la absorción, ¿no? Es mucho más fácil que nosotros absorbamos un dipéptido o un tripéptido que una proteína intacta que tiene que pasar todavía por el proceso de digestión. Además de lo ya básico de que puede tener una fórmula, pues todas las fórmulas tienen vitaminas y minerales, que en general, como regla también un poco de dedo, si nosotros tenemos una nutrición que de pura fórmula son entre 1 y 1,5 litros,
el requerimiento diario de vitaminas y minerales va a estar cubierto y no va a ser necesario que nosotros administremos multivitamínicos extras. Si nosotros tuviéramos una nutrición más pequeña, entonces sí tendríamos que tener en cuenta que no estaríamos cubriendo los requerimientos de vitaminas y minerales. Todas las fórmulas también tienen agua. ¿Cuánta agua? En general, el 80% de una fórmula polimérica estándar, es decir, una fórmula que una kilocaloría está en 1 mililitro, va a ser el 80% de agua. Eso quiere decir que en 100 mililitros vamos a tener 80 mililitros de agua, ¿no? Pero ¿qué pasa con las fórmulas, por ejemplo, hipercalóricas? ¿Qué pasa con un Nepro, con un Pulmocare, con un Fresubin HPC, que igual no son 1 kilocaloría por mililitro? Ahí les voy a poner el ejemplo nada más con uno, que esta es la etiqueta del Fresubin HPC. Esta fórmula tiene la peculiaridad de que vienen 2 kilocalorías por mililitro, entonces son 200 mililitros y 400 kilocalorías. Y particularmente Fresenius sí les pone cuánta agua tienen, que más o menos tiene el 70% de agua. Un Fresubin HPC, pero entonces ¿cuánto tiene el Fresubin PLS, por ejemplo, que es 1.5, o el Nepro HP, que es 1.8 kilocalorías por mililitro? Pues en general, como otra vez regla de dedo, el 80% va a ser en una fórmula polimérica estándar, el 70% en una hipercalórica tipo Fresubin HPC, que es 2 kilocalorías por mililitro, y aproximadamente el 75% en el resto de las fórmulas, que tienen entre 1.2, 1.5 o un poco más de kilocalorías por mililitro. ¿Esto por qué es importante? Porque los pacientes en terapia intensiva en general tienen muchos ingresos y tienen mucha agua. Entonces, en un paciente en terapia intensiva, lo más seguro es que no va a ser necesario que ustedes agreguen agua a la fórmula. Al contrario, van a empezar a usar fórmulas más bien concentradas, porque todos los ingresos intravenosos van a ser mayores que en un paciente en piso, pero en pacientes ambulatorios o en pacientes en un piso de hospitalización que ya están más estables, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta y tiene que ser parte del cálculo de la nutrición enteral, el requerimiento de agua del paciente. Luego, otra de las características importantes que tenemos que conocer de las fórmulas es la osmolaridad. Y la osmolaridad, la concentración, la osmolaridad se va a referir a la concentración de las partículas libres en una solución o en una fórmula. Todas las fórmulas que tenemos en el mercado, pues tienen diferentes osmolaridades y osmolalidades. Y estas pueden ir de entre 270 y hasta 700 miliosmoles por kilogramo. Generalmente se pensaba que esta era una de las características importantes que nos impedían la progresión de la dieta porque daban intolerancia, ¿no? Entonces decían, no, está muy hiperosmolar, entonces lo más seguro es que hay que cambiar la fórmula o hay que echarle más agua para diluirla y entonces que no les dé diarrea a los pacientes o que no les dé náusea, porque les daba o se creía que daba poca tolerancia gastrointestinal. En general se sabe que con menos de 550 miliosmoles por kilo va a haber una buena tolerancia tanto gástrica como postpilórica y casi todas nuestras fórmulas caen en ese rango de osmolalidad. Entonces, ¿qué cosas sí podemos ver que aumentan demasiado la osmolalidad de algo que le estamos dando a un paciente? Por ejemplo, los medicamentos. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando nosotros damos una fórmula y nos dicen, es que tiene intolerancia, seguro es porque está hiperosmolar, cámbienla o dilúyenla o algo así? Primero, lo más importante que le tenemos que ver a la osmolalidad más que lo gastrointestinal es la carga renal, porque cargas renales muy altas o solutos muy elevados en una composición o en una nutrición enteral sí pueden dañar el riñón, pero ninguna fórmula tiene esas osmolaridades como para decir que se va a dañar. Y más bien hay que ponerle atención a los medicamentos que les estamos pasando a los pacientes. Hay varios estudios que nos dicen que sí hay intolerancia gastrointestinal con las osmolalidades altas, pero esto generalmente viene de antibióticos que pueden llegar a tener hasta más de 10.950 miliosmoles por kilo. Entonces, es mucho más fácil que nosotros le estemos provocando diarrea a un paciente pasándole un medicamento por una sonda de gastrostomía o por una sonda nasoyeyunal o nasoenteral que con la pura fórmula. Entonces, eso de pensar de, es que tiene diarrea porque le estoy dando Fresubin HPC y es exclusivamente por eso, entonces le voy a dar mejor Alitrax, son cosas que como que ya no hay evidencia, pues, que nos diga que eso es lo que está realmente sucediendo.
Y bueno, esta es una clasificación como muy general de las fórmulas. La primera es la polimérica estándar, donde los nutrientes van a estar intactos. La segunda son las elementales o las semielementales, donde las proteínas van a estar hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas, así como las grasas y los carbohidratos, y van a ser de fácil absorción. Una fórmula que no sé si ustedes ocupen mucho, pero que se usa en algunos hospitales, nosotros aquí no la ocupamos, es la fórmula artesanal, pero pues bueno, también es importante que sepan que existe porque hay hospitales en los que solamente hay fórmulas artesanales. Y después vienen las fórmulas especializadas, que estas van a tener como objetivo mejorar alguna cosa en específico de los pacientes. Y los módulos que nos van a ayudar a fortificar las dietas, ¿no? Como el caseinato de calcio, como algunos lípidos que MSTs o como algunos carbohidratos incluso para algunos pacientes. Entonces, como generalidades también, la fórmula polimérica estándar, pues es el caballito de batalla de todos nosotros, de nutriólogos clínicos, intensivistas y todas las personas que puedan calcular una nutrición enteral, pues lo más fácil es usar una fórmula polimérica estándar. Va a ser lo más utilizado y también es la que está indicada de inicio en prácticamente todos los pacientes. Tendría que ser una enfermedad muy específica, alguna alteración en el metabolismo, así algún error innato o alguna cosa así, para que nosotros digamos, no vamos a usar Fresubin de entrada o Ensure de entrada o una polimérica estándar de la marca que ustedes quieran de entrada. En general, todos los pacientes la van a tolerar. Esta es la que nos va a cumplir esta regla que les decía de que entre 1 y 1,5 litros todos los requerimientos de vitaminas y minerales van a estar cubiertos. Y importantemente, porque a los pacientes les encanta decir que el Fresubin o que cualquiera de las latas que nosotros les podemos dar o ofrecer estando en terapia intensiva o en cualquier lado es leche y demás, no tienen lactosa, no tienen gluten y en general casi todas son kosher o antes todas tenían el sello kosher. Entonces, en general, cualquier persona puede consumir una dieta polimérica estándar. Ahora, de las poliméricas estándar, está la polimérica estándar hipercalórica, como les comentaba el Fresubin HPC, 2 kilocalorías por mililitro, o el Fresubin PLS, que es 1,5 kilocalorías por mililitro. ¿Y estas en quiénes nos van a ayudar? Pues en pacientes que sí tenemos en terapia intensiva, ¿no? En enfermos renales crónicas, en insuficiencias cardíacas descompensadas, en pacientes con cirrosis, en pacientes con CIAD, en pacientes que llegan en anasarca o en pacientes que tengan altos requerimientos proteicos, como los pacientes quemados, como los pacientes de trauma, como los pacientes de terapia intensiva en general. Entonces, son fórmulas que a nosotros en la UTI nos van a servir mucho, pero pues también se pueden usar en un paciente normal, en un piso normal, pues. Y tampoco es que tengan una indicación de entrada, solamente son más usadas en terapia intensiva porque, como les comentaba hace rato, los líquidos en la terapia pues son un tema, ¿no? Y lo intravenoso, en general, un paciente en terapia intensiva va a tener de ingresos basales muchísimo de que antibióticos, vasopresores, sedación, y entonces lo que menos necesitamos es que también la dieta tenga mucha agua. Después, las dietas elementales o semielementales, como el alitrac, anteriormente también era muy de, ay, el paciente tiene pancreatitis, hay que empezarle alitrac. Ay, el paciente llegó con diarrea, hay que empezarle alitrac. Pero no había un sustento de nada, ¿no? Actualmente Aspen y Espen, ninguna recomienda de inicio dar alitrac. Este es solamente uno de los estudios que hay muchos estudios en pancreatitis aguda, por ejemplo, que dicen que no hay ninguna diferencia entre usar una fórmula polimérica estándar y usar una semielemental, en quienes tal vez sí podría hacernos una diferencia en pacientes con una pancreatitis crónica. Pero en pacientes en terapia intensiva que llegan con una pancreatitis aguda, el querer darles Alitrac de inicio no tiene ninguna razón de ser y generalmente pueden tolerar adecuadamente una dieta polimérica estándar. Entonces, el Alitrac no es que sea malo, hay que usarlo cuando se tiene que usar. El Alitrac nos puede ayudar, por ejemplo, en pacientes con fístulas quilosas, porque el tipo de lípidos que tiene son triglicéridos de cadena media y estos triglicéridos no se absorben a la circulación normal como absorbemos el resto de las grasas, se van directo a la circulación portal. Entonces eso nos salta pasos y entonces no nos produce más gasto en una fístula quilosa, por ejemplo, pero no es de entrada darle alitraca al paciente que llegó con pancreatitis o que llegó con diarrea. O sea, sí tiene su indicación, sí se tiene que usar en ciertos casos, pero no de entrada en prácticamente ningún paciente. Y esas son como las generales, pero las fórmulas especializadas, pues hay muchísimas. Las primeras que vamos a ver ahorita son las de control glucémico. Estas pueden ser como el
Fresecavide, por ejemplo, o el Glucerna, que pues estas se diseñaron con un intento de mantener las glucemias de los pacientes pues en metas, ¿no? Antes, la ADA nos decía que de una dieta para diabético, el 45% debería de ser hidratos de carbono, cuando normalmente pues nuestra proporción de hidratos de carbono era entre el 50 y el 60% en una dieta normal. Entonces, estas fórmulas están diseñadas con menos hidratos de carbono, mayor cantidad de grasa y además tienen fibra, que ahorita vamos a platicar esa parte, porque actualmente, más que decir cuánto porcentaje de hidratos de carbono necesita un paciente diabético, lo que nos dicen es que hay que controlar la ingesta total de energía, no sobrealimentar al paciente. Entonces, la realidad es que estas fórmulas en terapia intensiva, pues no son así, no tienen así una indicación franca. ¿Por qué? Porque un paciente en terapia intensiva tiene todo para estar hiperglucémico. Toda la respuesta metabólica al estrés nos va a llevar a que tengan hiperglucemias reactivas. Y entonces estos pacientes van a requerir insulina muy probablemente sí o sí. Y darles una fórmula que no les va a dar los carbohidratos o querer buscar a fuerzas una fórmula que nos ayude al control glucémico, lo más seguro es que no va a funcionar del todo. Ahora, ¿por qué tienen fibra estas dietas? Porque la fibra nos va a ayudar con el tránsito intestinal y nos va a ayudar a retrasar un poco el vaciamiento gástrico y que no nos hagan estos picos de glucosa tan importantes. Y esto ahorita vamos a ver que también pues, nos va a ser un poco contraproducente en un paciente en la terapia intensiva, porque nosotros lo que menos necesitamos es que el paciente tenga retraso en el vaciamiento gástrico y que al rato vomite o que tenga alguna otra complicación. Esos son algunos estudios que se han hecho de estas fórmulas. Y lo que sí se sabe es que son fórmulas que nos van a ayudar a que haya un mejor control de hemoglobina glucosilada, que haya mejor glucosa en ayuno, que disminuye los requerimientos de insulina, sobre todo en pacientes ambulatorios. Pero ¿qué pasa con los pacientes críticamente enfermos, que son justo el estudio de abajo? Pues realmente las fórmulas especializadas sí pueden controlar un poco mejor la glucemia capilar, pero como les comentaba, uno, las fórmulas para diabéticos tienen menor proporción de proteínas. Entonces, que ustedes logren alcanzarlos con estas fórmulas, lo más seguro es que no se va a poder, lo más seguro es que van a tener que usar algún módulo de proteína. Segundo, va a haber retardo en el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Por la fibra y por el alto contenido de lípidos. Entonces, un paciente en terapia intensiva que no tiene buen vaciamiento gástrico, lo más seguro es que va a vomitar. Y si vomita, lo más seguro es que va a broncoaspirar. Y eso, pues no nos va a servir de mucho, ¿no? No, al contrario, nos va a dar más problemas de lo que nos puede estar ayudando. Entonces, la realidad es que el control de la glucemia en el paciente crítico, pues es con insulina e independientemente del tipo de la dieta que le estés dando, y no es necesario que todos los pacientes diabéticos tengan una dieta para especializada, una fórmula especializada. Pero bueno, si la tienen, pues la pueden usar, solo no hay que saber que puede tener sus complicaciones. Luego, las fórmulas de enfermedad hepática, que también todas estas fórmulas especializadas cuando salen, todo el mundo las quiere usar, todo el mundo quiere hacer todo con ellas, pero realmente la evidencia no nos dice no hay gran evidencia más bien para decir la vamos a usar de inicio en alguien, ¿no? Entonces, las fórmulas de enfermedad hepática tienen como particularidad que tienen disminución o tienen menos aminoácidos aromáticos y van a tener más BCAAs. ¿Por qué? Porque los aminoácidos aromáticos cruzan la barrera hematoencefálica y producen falsos neurotransmisores y como si tuviéramos pues, si tenemos esos falsos neurotransmisores, pues vamos a propiciar que el paciente, o la teoría dice que vamos a propiciar que el paciente tenga más encefalopatía hepática. Entonces, ¿cuáles son las características de esta fórmula? Que van a ser altas en BCAAs, eso quiere decir que más del 35 o el 45% de los aminoácidos van a ser de cadena ramificada, van a ser hipercalóricas, porque son pacientes que no quieres tampoco que tengan muchos ingresos por la ascitis y por todas las descompensaciones de un paciente cirrótico, van a ser bajas en sodio y van a ser bajas en concentraciones de algunas de las vitaminas. De hecho, el Enterex Hepatic, por ejemplo, no trae ninguna vitamina. ¿Y qué nos dicen las guías realmente? Las guías nos dicen que en un paciente cirrótico, ya sea en terapia intensiva o en piso de hospitalización, de entrada se puede usar una fórmula polimérica estándar.
¿En qué momento te sugieren que puedes usar una fórmula especializada como es el Enterex Hepatic? En cuanto tú inicias una dieta polimérica estándar y el paciente empeora de la encefalopatía, que ese sería el único escenario para decir, entonces sí hay que darles puras fórmulas especializadas con aminoácidos de cadena ramificada, que son justo esos tres, leucina, isoleucina y valina, para que no haya este paso de los aminoácidos por la barrera hematoencefálica y no produzcan más encefalopatía. ¿A todos los pacientes de entrada les deberíamos de dar esto? No. El uso va a ser únicamente cuando el paciente ya tuvo deterioro neurológico asociado a encefalopatía cuando tú iniciaste una dieta con proteínas normales. Entonces, tampoco es como que haya la mejor evidencia para usarlas. No sé si alcancen ustedes a verla, pero bueno, en la etiqueta de estos pacientes, si ustedes hacen la cuenta, es más o menos el 35% lo que tiene de leucina, isoleucina y valina, y no tiene absolutamente ninguna vitamina ni minerales. ¿Por qué? Porque los minerales o los oligoelementos que usamos en una NPT, por ejemplo, en un paciente cirrótico, no se metabolizan adecuadamente, entonces los podemos intoxicar, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego, las fórmulas inmunomoduladoras, que estas sí son un boom en la terapia intensiva. Em, en general, las fórmulas inmunomoduladoras se llaman así porque van a tener alguno de estos cuatro componentes, aunque ya hay más, que nos van a ayudar con diferentes cosas en la teoría. Entonces, de las primeras componentes que tiene una fórmula inmunomoduladora es la arginina. En teoría, la arginina nos debería de disminuir el estrés metabólico y la arginina va a ser un precursor de prolina, pero va a ser también un precursor de la sintasa de óxido nítrico. Y entonces eso en teoría debería de ayudarnos a bajar todas pues, las respuestas inflamatorias de los pacientes, ¿no? La glutamina, que es un aminoácido que en general es un aminoácido sumamente abundante, en cuanto nosotros entramos a un estado de estar en terapia intensiva, a un estado crítico, se convierte en un aminoácido esencial. Entonces lo tenemos que suplementar. ¿En qué momento o en qué dosis? Ahorita lo vamos a ver, pero en general, pues la glutamina también es un precursor de algunos antioxidantes y por eso también se piensa que puede servirnos en pacientes en terapia intensiva. Luego el omega 3, que bueno, el omega 3 en pacientes con SIRA es algo que también se habla mucho por su efecto antiinflamatorio, por el tipo de metabolismo que tiene y porque va a disminuir la producción de TNF-alfa y de óxido nítrico. Va a ayudar un poco ahí con la inflamación en los pacientes. Y hay algunas fórmulas que ya traen nucleótidos y en general todas estas fórmulas van a ser más bien en el uso de cosas parenterales, no tanto enterales. Y en teoría pues nos pueden ayudar con la integridad de las mucosas, en teoría nos pueden ayudar con la disminución de la translocación bacteriana y con muchas cosas. Pero la realidad es que la evidencia en estas fórmulas es pues bajita. Em, este estudio que les pongo aquí es de cirugía de pacientes quirúrgicos. Esta es la única indicación grado A por ESPEN para usar fórmulas inmunomoduladoras y es en pacientes quirúrgicos. Entonces, este estudio quería evaluar los efectos de la inmunonutrición en cirugías gastrointestinales altas. Se hizo una revisión sistemática, fueron 19 ensayos clínicos aleatorizados y compararon dar inmunonutrición con dar una nutrición enteral estándar. ¿Qué encontraron? Que la inmunonutrición postoperatoria se asocia a menor riesgo de infecciones, se va a asociar también a una estancia hospitalaria más corta, pero no hubo diferencias significativas en algunas otras complicaciones ni en mortalidad en estos pacientes. Entonces, ¿qué sí hubo? Disminución de las infecciones y, y días de estancia hospitalaria. Entonces, la única recomendación para dar fórmulas inmunomoduladoras, como sería, por ejemplo, el Enterex MX, serían en pacientes que van a someterse a una cirugía gastrointestinal y se puede usar tanto como prehabilitatoria, o sea, darlos antes de la cirugía, como en el postquirúrgico. Ahora, ¿qué pasa con la glutamina? La glutamina tiene miles de millones de estudios tanto en pacientes de UTI como en pacientes no de UTI, como en pacientes oncológicos, en miles de pacientes. Y la realidad es que, como les comentaba la última vez,
el problema más grande que tenemos es que pues se tendría que usar parenteral. Realmente lo enteral no tenemos evidencia de que se esté absorbiendo. Y se tiene que usar a dosis de más de 0,2 kilogramos gramos por kilogramo por día, que para alcanzar eso con algo enteral se tendrían que dar al menos 2 o 3 sobres dependiendo de la presentación, en el entendido de que se está absorbiendo todo, cosa que no sabemos. Entonces, en general, la recomendación es enteral, es parenteral, perdón. Lo que comentábamos también la vez pasada, en los únicos que sí hay algo de evidencia es en los pacientes quemados, que pues eso sí son de nuestra ventanilla. ¿Y a qué se asocia más la glutamina? Pues a disminución en el número de pacientes con bacteremia, en disminución también de presencia de úlceras por presión y en algunos estudios ya más viejos también se asociaba a disminución de la mortalidad hospitalaria. Por eso ya no ha podido ser replicado en estudios más nuevos. Y ahora, ¿qué pasa con un paciente muy de terapia? Si un paciente séptico, un paciente chocado, ¿qué pasa con la inmunonutrición en estos pacientes? Hay varios estudios, este es uno de ellos. Se ha usado tanto enteral como parenteral en estos pacientes la inmunonutrición. Y este que es un estudio del 2003, que ya es algo viejo, pues es un estudio en el que si ustedes ven, se intentó usar inmunonutrición temprana en pacientes con sepsis. Y si ustedes ven los resultados, los pacientes en los que estábamos usando este tipo de inmunonutrición se estaban muriendo más. Y fue un estudio que se tuvo que detener. ¿A qué se atribuyó? A que el contenido de las fórmulas de inmunonutrición que se estaban utilizando era arginina, omega 3, vitaminas, carotenos y demás, pero la arginina yo les dije que era un precursor de la sintasa de óxido nítrico. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros le damos un precursor de óxido nítrico a un paciente que está séptico y chocado? Lo más seguro es que lo vamos a vasodilatar más y el choque va a empeorar. Entonces, en estos pacientes no hay ninguna indicación para iniciar inmunonutrición. Incluso puede llegar a ser peligroso si no sabemos la composición de la fórmula que estamos usando. Y bueno, otras fórmulas especializadas que sí vamos a usar o que sí vamos a encontrarnos mucho en el camino son las fórmulas renales. Estas en qué van a diferir con las fórmulas de poliméricas estándar, generalmente en la cantidad de líquidos, en la cantidad de proteínas y también en la cantidad de electrolitos que tienen las latas. En general, un paciente enfermo renal que está sometido a hemodiálisis es un paciente que va a tener balances nitrogenados negativos si nosotros no sabemos alimentarlos adecuadamente. Entonces, lo que intentan estas fórmulas es que en un contenido o en una lata de 235 o 236 mililitros podamos tener nosotros la mayor cantidad de proteína y la menor cantidad de agua. Pero volvemos a lo mismo. Esto en un paciente con hemodiálisis, pues sí, sería ideal poder tener algo hiperproteico. Pero en un paciente con una enfermedad renal que no está en hemodiálisis o en un paciente con una lesión renal que no ha llegado a hemodiálisis, lo más seguro es que podemos usar una fórmula polimérica estándar. Entonces, ¿qué nos dicen las recomendaciones de nutrición en paciente renal? Que sí, que son pacientes que hay que restringirle los líquidos, que hay que darles más proteínas y que hay que corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos. Pero ¿qué nos dicen Espen y Aspen? Que la única indicación para iniciar una fórmula especializada para pacientes renales, es decir, el NEPRO-HP, el NEPRO-LP, el RNL, son solamente van a estar indicados en pacientes en los que les iniciaste una fórmula polimérica estándar y tuvieron desequilibrio hidroelectrolítico, porque si alcanzan a ver, que no sé si alcanzan a verlo, pues, pero les digo, esta es una comparación de varias fórmulas enterales y subrayadas tienen el Enterex renal y el Novassurance, que no hay aquí en México, pues, pero el mensaje es el mismo. Lo único que va a cambiar no van a ser los mililitros, no van a ser las kilocalorías, lo único que va a cambiar en sí es la cantidad de potasio, la cantidad de fósforo, la cantidad de sodio que traen estas fórmulas. La realidad es que solamente deberían de usarse en pacientes que ya tienen alteraciones en estos electrolitos. Ahora, otra vez, si es lo único que tenemos, pues tampoco es que sean fórmulas malas, pero a lo que voy es que si no tenemos un día un NePro-HP, pero sí tenemos un Fresubin HPC, que tienen 2 kilocalorías por mililitro ambas, y la única diferencia son los electrolitos, pues podemos usar el Fresubin HPC y ver cómo le va al paciente.
No tiene que ser exclusivamente una fórmula especializada para pacientes renales. Por eso es importante como saber la composición de todas, porque las podemos intercambiar si sabemos bien cómo están compuestas cada una de estas fórmulas. Y bueno, las fórmulas para pacientes con SIRA, o pacientes que tienen lesión pulmonar aguda. Entonces, la falla respiratoria en la UTI en general, pues se va a asociar a niveles elevados de producción de CO2. La intención que tienen estas fórmulas en la teoría es muy buena, porque en general son fórmulas que nos van a, por su composición, nos van a disminuir la producción de CO2. Que esto se traduzca en desenlaces clínicos es diferente. Pero en la teoría van a ser fórmulas que van a tener más grasas, que van a ser bajas en carbohidratos en un intento de mejorar el índice respiratorio, que las proteínas van a ser en un 16 o 18%, una composición ahí muy normal de proteínas, y que además van a traer inmunomoduladores como el omega 3 por el intento, y aceites de pescado, que es lo que dicen todas estas latas, ¿no? Que es en el intento de disminuir la respuesta inflamatoria de estos pacientes. Entonces, otra vez, en la teoría, el pulmocare es una maravilla porque entonces lo tienes hipercalórico para la restricción hídrica de un paciente con SIRA que nunca quieres tener con balances positivos. Tienes una buena composición con 28% de hidratos de carbono, 55 de lípidos para disminuir el índice respiratorio, disminuir la producción de CO2. Vas a tener una carga renal dentro de los límites de seguridad para la función renal, entonces no te vas a llevar el riñón. Pero la realidad es que los estudios dicen que es lo mismo que dar una nutrición con polimérica estándar sin sobrealimentar a un paciente. Que realmente no se trata de si le estás dando más lípidos o más carbohidratos, se trata de no sobrealimentar a tu paciente. Si tú con esta misma fórmula le das 35 kilocalorías por kilogramo de peso a un paciente con SIRA, le va a pasar lo mismo que si le das una polimérica estándar a 35 kilocalorías. Lo vas a sobrealimentar y no te va a servir de nada la disminución de la producción de CO2, ni la restricción hídrica, ni nada. Estas son las recomendaciones últimas que hay de ESPEN, ASPEN y de Canadá. Entonces, la realidad es que lo único que sí mencionan todos es que deberían de ser fórmulas enriquecidas con omega 3. La realidad es que las únicas que hay pues, son el pulmocare y este tipo de fórmulas que están diseñadas para pacientes con SIRA, pero no hay ninguna recomendación de, o sea, lo que no quiero que piensen es que es por los lípidos, que es por el índice respiratorio, que es por estas cosas, pues. La indicación de usar estas fórmulas es más por el omega 3 que por la composición o por la distribución de los macronutrientes. Entonces, ¿qué pasaría si no tenemos una fórmula especializada para pacientes con SIRA y tenemos pacientes con SIRA? Pues hay que darles la fórmula que tengamos y solamente no sobrealimentarlos. Si se puede además agregarles los aceites de pescado y estas cosas, pues estaría sensacional, pero si no, tampoco hay un desenlace muy fuerte que nos diga esto se tiene que hacer así, porque si no se nos van a morir más los pacientes. O sea, la realidad es que no. Y ya por último, de la composición y todo esto de las fórmulas enterales, los módulos. La realidad es que los módulos difícilmente los van a usar en terapia intensiva únicamente tal vez los módulos de proteínas. Los módulos lipídicos, como les comentaba, pues son más bien en pacientes con alguna fístula quilosa, con quilotórax, con ascitis quilosa. Obviamente en estatus epiléptico también se pueden usar para dar una dieta cetogénica. Y tienen algunas otras indicaciones en pacientes ambulatorios. Lo que les comentaba, el uso de los MCTs es por el tipo de absorción que tienen, que se van a ir directamente a la circulación portal. Y bueno, los módulos de proteína, estos sí los van a usar lo más seguro en una terapia intensiva, porque son módulos que nos van a ayudar a fortificar nuestras nutriciones enterales y alcanzar los requerimientos proteicos de nuestros pacientes. Igual y un paciente muy normal de la UTI no requiere demasiada proteína, pero un paciente que está en CRRT, por ejemplo, que sí va a requerir más proteína, alcanzarlo con pura fórmula polimérica va a estar muy complicado, porque se nos van a ir mucho las kilocalorías porque no nada más es proteína lo que le estamos dando. Entonces, la forma más fácil de hacerlo es con los módulos, como el casinato de calcio, el Casec o el Proteinex o el de la marca que ustedes prefieran. Solo hay que tener en cuenta varias cosas. Los módulos de proteína, uno, se tienen que diluir en agua.
Por cada 10 gramos de casinato de calcio, por ejemplo, el Casex, se tienen que poner en 100 mililitros de agua. Y esos 10 gramos no son 10 gramos extras de proteína, son 8,8 gramos extras de proteína y el resto pues es calcio, ¿no? No nada más es pura proteína. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos haciendo nuestra cuenta, pues tenemos que tomar en cuenta que no son 10 gramos, son 8,8. Los otros módulos proteicos que hay son los módulos de glutamina, que ya les había comentado. Generalmente, pues se usan más en pacientes oncológicos. Hay evidencia controversial que ya hemos visto en pacientes críticos y en quemados. Y hay algunas otras recomendaciones en pacientes ambulatorios. Este es el último New England que se me olvidó ponerlos la vez pasada, de un ensayo clínico que hubo de glutamina enteral en pacientes quemados. Y si pueden ver este visual abstract, la realidad es que la diferencia es ninguna. Entonces, es por eso que les comento que la glutamina, si la vamos a usar, pues hay que usarla parenteral más que enteral. Sobre todo en un paciente crítico en el que, como ya les he dicho, no podemos asegurar la absorción adecuada de los nutrimentos. Y por último, los módulos de carbohidratos, que esto sí va a ser rarísimo que se tenga que usar en una terapia intensiva. La realidad es que los módulos de carbohidratos es rarísimo que incluso que se tengan que usar en pacientes ambulatorios, son pacientes con enfermedades muy específicas. Entonces, no vale mucho la pena, solo que sepan que existen, pero pues lo más seguro es que no los vayan a tener que indicar. Entonces, no sé si tengan alguna duda antes de que veamos lo del cálculo de las nutriciones enterales. ¿Tienen alguna duda, chicos? Allí en Santa Fe, no, pues, no, creo que ¿Sí? todo, vamos No, bien. doctora, todo claro. ¿Todo bien? Va, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, del cálculo de nutrición enteral, como yo ya había platicado con su adscrita, em, yo no dudo que ustedes ya sepan calcular la nutrición enteral y que tal vez lo hagan diferente. Yo solamente les vengo aquí a compartir cómo lo hacemos nosotros y los pasos las cosas que tenemos todos que tener claras al final de cómo está indicada nuestra nutrición, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece más fácil, pues, es ponerlo en pasos. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular una nutrición enteral? Primero, pues hay que saber qué peso vamos a usar y calcular este peso, ya sea el ideal, el ajustado, el actual o incluso el estimado cuando no podemos pesar a nuestros pacientes. El segundo va a ser calcular el requerimiento calórico, que eso ya vimos que pues lo podemos hacer por fórmula, por calorimetría, como ustedes decidan hacerlo. El tercero va a ser elegir el tipo de fórmula que vamos a usar. El cuarto, vamos a tener que calcular el número de latas, luego calcular las proteínas y luego calcular el volumen total. Y como un séptimo paso ahí agregado, hay que ver cómo vamos a pasar esa nutrición, ¿no? O sea, sin infusión, intermitente, en bolos o demás. Entonces, lo primero, y que a mí me parece más sencillo irlo haciendo así con un ejemplo, vamos a tener una mujer de 68 kilos con unos 67 de estatura. Y entonces, si ustedes sacan el IMC, pues tenemos un IMC bastante normal, podemos usar su peso actual. Y lo primero que vamos a hacer es calcular las kilocalorías. ¿Cómo? Pues lo más fácil es lo que ya les había comentado, 25 kilocalorías por su peso, que nos van a dar 1,700 kilocalorías, y ese va a ser nuestra meta para alimentar a esta paciente al 100%. Esto es falso para un paciente con UTI, pero bueno, con fines de ejemplo. Nunca vamos a empezarla así, ¿no? Pero bueno, con fines de esta paciente vamos a empezar a 1,700 kilocalorías. Entonces, ¿qué fórmula vamos a elegir de inicio? Pues yo les dije ahorita que prácticamente para todos una polimérica estándar está bien de inicio, ¿no? Entonces vamos a hacer esto con un Fresubin muy normal. Un Fresubin muy normal lo que tiene son 236 mililitros, 242 kilocalorías, 8,8 gramos de proteína y ya, porque ya les repetí el volumen ahí, pero bueno. Eh, entonces hay que calcular el número de latas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros necesitamos 1,700 kilocalorías y por cada una lata tenemos 242. Si nosotros hacemos la división, pues lo que vamos a necesitar son 7 latas. ¿Va a quedar exacto? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que ninguna de nuestras nutriciones centrales queden perfectas las kilocalorías que nosotros queremos y perfectas las proteínas que nosotros queremos. Vamos a estar un poquito pasados o nos vamos a quedar un poquito cortos. No pasa nada. Entonces, ya que tenemos el número de latas, entonces hay que calcular las proteínas. Entonces, ya sabemos que vamos a usar 7 latas, que necesitamos 1,700 kilocalorías.
Y en general que necesitamos 1,5 gramos, vamos a ponerle, eh, de gramos por kilogramo de proteínas. Entonces vamos a necesitar en total 102 gramos de proteína. Pero nosotros en cada lata tenemos 8,8. Para esto tenemos un total de 61. Entonces nos están faltando casi 40 gramos. ¿Cómo podemos hacer que esto quede bien? Pues agregándole un módulo de proteína, que como les comentaba, por cada 10 gramos debe de llevar 100 mililitros de agua. Entonces, por esos 40,4 gramos va a llevar 10 mililitros de agua. Ahora, esto es un ejemplo en papel. O sea, nadie en la vida real va a pesarles 40,4 gramos de caseinato de calcio para ponerles 404 mililitros en un centro de mezclas. O sea, esto hay que llevarlo generalmente, hay que redondearlo y redondearlo hacia donde sea conveniente para quien va a preparar la mezcla. La realidad es que yo no sé cómo funcionen ustedes y quién les prepare las nutriciones. Nosotros aquí tenemos un centro de mezcla y nuestras pasantes nos hacen el enorme favor de preparar las nutriciones y jamás en la vida las vamos a poner a pesar 40,4 gramos para que le tengan que poner 404 mililitros porque se vuelve muy poco práctico, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo nos tendría que quedar? Pues en teoría, 7 latas más los 40,4 gramos y entonces nos tenemos que ir al volumen total. ¿Y cómo vamos a calcular el volumen total? Pues las 236 mililitros de cada lata por 7 más los 404 gramos de agua que le estamos echando para el caseinato. Eso nos va a dar un total de más de 2 litros. ¿Y eso cómo lo podemos pasar? Pues en general lo podemos pasar en infusión continua en un paciente en terapia intensiva para no hacer los bolas, pero pues lo podríamos pasar en bolos, lo podríamos pasar en forma intermitente, lo podríamos pasar ciclado a menos de 24 horas, a 12, a 18, dependiendo de en qué punto se encuentre nuestro paciente. Y al final, pues hay que hacer otra vez el recálculo de las kilocalorías, ¿no? Ya tenemos las 7 latas, ya tenemos los 40,4 gramos de proteína y hay que sacar cuántas kilocalorías les estamos dando de eso. Entonces, de las latas, pues no van a ser las 1,700 exactas, van a ser 1,694. De las proteínas no van a ser tampoco exactas, van a ser 161 y eso al final no nos va a dar 1,700, nos va a dar 1,855. En un paciente que no está en terapia intensiva y que le vas a empezar una nutrición al 100%, ¿pasa algo si yo se le empiezo a 27 en lugar de a 25? No. En un paciente en terapia intensiva, igual y si nos gusta más bien quedarnos por debajo del 25 más que por arriba para no sobrealimentarlos, pero al final, pues es algo muy artesanal. La realidad es que no nos tenemos que obsesionar con que queden las 1,700 kilocalorías perfectas, con los 1,5 gramos que sean las 102 proteínas perfectas, ¿no? Lo que tenemos que cuidar, pues es no pasarnos de lo que le tenemos que dar a este paciente. Y entonces al final, ¿cómo se va a quedar nuestra prescripción? Pues así, ¿no? 7 latas de Fresubin, más 440 mililitros de agua, más 40,4 gramos de proteína para un volumen total de tanto. Y ahora, esto. En general, van a ver que las indicaciones, no importa lo que ustedes hagan, muchas veces, eh, porque es también parte de un curso de enfermería que se lleva en las enfermeras que son especialistas en pacientes en estado crítico, en general les enseñan a pasar así la nutrición. Y entonces empiezas la nutrición a 10 mililitros hora durante las primeras 8 horas y luego aumentar a 20 mililitros las siguientes 8 horas y luego aumentar a 30 mililitros. O hay quien hace 10 mililitros una hora, 20 mililitros en la segunda hora, 30 mililitros en la segunda hora y así hasta que alcanzas los mililitros que realmente necesitas. Yo no sé cómo lo hagan ustedes, la realidad es que hacer esto no tiene tampoco ninguna evidencia o tú puedes llegar y ponerle a este paciente a 80 mililitros si es lo que le toca y lo debería de tolerar, dependiendo de dónde esté nuestra sonda, pero lo debería de tolerar. Entonces, iniciar las nutriciones así no tiene ningún sentido. Se puede iniciar de entrada a 85 mililitros. Listo. Nada de que si toleras, si no toleras y quién sabe qué. Y bueno, esto es lo que ya habíamos visto de cómo vamos a dar las infusiones. En general, en un paciente en terapia intensiva lo van a dar en infusión continua y lo más seguro es que si pueden llegar a progresar un paciente o si es un paciente que ya está en un estado crítico crónico y que, por ejemplo, tiene ventilación prolongada, no sé, un paciente neurocrítico o pacientes que tienen estancias prolongadas en terapia intensiva, sí son pacientes que los puedes ir eh, progresando también en esta parte de la nutrición y no tienen que ser siempre continua. Si fuera un paciente, por ejemplo, que ya está
pues en la parte del retiro de la ventilación prolongada, es un paciente que ya puede estar comiendo de forma intermitente o en bolos y la forma de irlo progresando, en teoría en orden, sería continua, luego ciclarlo para menos horas, que empiece cada vez el estómago a tolerar un poco más de volumen. Después hacerlo de forma intermitente y por último en bolos. No sé tampoco cómo lo hagan ustedes allá. Nosotros aquí las bombas que tenemos, no hay forma de pasarles un bolo. Solamente podemos hacer infusiones intermitentes porque ninguna bomba nos da una velocidad de infusión lo suficientemente elevada como para pasarlo en menos de una hora. Entonces no existen los bolos reales, pero la forma o sea, son pacientes que no quiero que se casen con, vamos a darles infusión continua a todos hasta que salgan de la UTI, porque hay pacientes que sí se pueden progresar estando dentro de la UTI. Entonces, la realidad es que calcular una nutrición enteral no tiene mucha ciencia, son muchas reglas de tres y muchas cositas así, pero nada del otro mundo, que lo que sí quisiera saber es ustedes cómo lo hacen, si lo hacen diferente, si mezclan algunas fórmulas o algo así antes de pasar a la nutrición parenteral. Hola, Fer. Pues mira, del cálculo igual, o sea, realmente tomamos, ¿no? Que cuánto lo queremos dar, ¿no? Si 25 kilocalorías y 1.5 gramos de proteínas, que es lo que normalmente hacemos. La verdad que, por ejemplo, si los pacientes, o sea, normalmente sí, o sea, o empezamos con Fresubino o con Soportan, que es la gran mayoría de las veces, y pues si se alcanza, pues qué bien, ¿no? Si no, de las proteínas, por ejemplo, si no las alcanzamos, le ponemos Casec o Proteinex, pero nosotros sí le ponemos, o sea, dentro de o sea, les decimos que lo agreguen al Fresubin, por ejemplo, y no les agregamos agua, o sea, como tú nos comentas, o sea, ahí se le casi, o sea, digo, tenemos la central de mezclas para empezar, y pues yo quiero suponer que le agregan el café, porque realmente no, ¿cómo se llama? Al final de cuentas, no sé si alguien es más acuicioso, si en cuánto más de volumen queda, ¿no? Entonces, normalmente calculamos, no sé si tiene 236 mililitros, ¿no? O sea, calculamos que pues pues, le van a dar los 236 mililitros, ¿no? Y más el café caí diluido. ¿Cómo se llama? Y pues la verdad es que lo iniciamos, ¿no? O sea, si no hacemos con alguna, por ejemplo, lo que digamos, ¿no? Lo de la escala de desnutrición o algo así, la verdad es que, pues, si no tiene algún otro riesgo, ¿no? Como de alimentación, pues sí le iniciamos al total, ¿no? Al 100% de su requerimiento calórico y normalmente o sea, si por ejemplo, nosotros vemos mucho terapia intermedia y terapia intensiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si realmente el paciente es un paciente, pues, pues de terapia intermedia o que normalmente ya dejamos nosotros más de usar como infusiones continuas, sí las usamos, pero no, la verdad es que no tanto, o sea, más lo hacemos en bolos. Entonces, decimos, no, pues no sé, hay que, para 3 horas, o sea, de 9 a 12 a pasarle, ¿no? Y luego los dejamos descansar y luego otro bolo, ajá, pero normalmente son bolos de 3 horas y pues así le hacemos, o sea, así le hacemos, y digo, sí usamos infusión continua, pero pues es más, por ejemplo, el paciente que tenemos, pues sí, ventilado con ¿cómo se llama? Pues como más de terapia intensiva, pero ya, o sea, ese es el que más utilizamos en infusión, ¿no? Como el que más críticamente enfermo, ¿no? Porque te digo, sí tenemos pacientes como no tan graves, ¿no? No tan graves y que lo estamos alimentando, ahí sí usamos más como bolos. Y la verdad es que es un poco arbitrario, ¿no? Esa preferencia pues, del que calcula literal en ese momento la nutrición. Ok. No Justo sé esa si alguien... parte, Ajá. perdón, de las proteínas, o sea, si nosotros les damos caseinato a un paciente sin agua, uno, lo vamos a estreñir. Y dos, les va a quedar bien espesa la mezcla. Así es que yo imagino que en su centro de mezclas sí les deben de echar algo de líquido y más bien no es algo que se esté tomando en cuenta, digamos, igual en la indicación. No sé cómo funcionen ustedes. En otros hospitales privados lo que hacen es que literal la enfermería pone en la bolsa de alimentación las latas conforme tú las vas indicando
y es muy poco probable que les puedas agregar el caseinato directo. Lo que hacen es que se agrega por aparte, cuando no hay un centro de mezclas como tal, ¿no? Aquí en el centro de mezclas las niñas lo licúan, o sea, licúan el fresubín con el agua que le toca más el caseinato que le toca y lo dividimos en tomas y esas tomas son las que pasan a lo largo del día. Em, no es que esté bien o mal hacerlo en infusiones intermitentes de 3 horas o de 5 horas, que todo eso también es de preferencia, porque a mí me ha tocado ver, por ejemplo, indicaciones que dicen nutrición enteral, tantas latas de X marca que ustedes quieran, técnica 5 por 1, y eso lo que quiere decir es que les dan de comer 5 horas, descansan una, 5 horas, descansan una, 5 horas, descansan una, y entonces al final los alimentan 20 horas y 4 los dejan descansar, pero tampoco tiene ninguna razón de ser, pues, este tipo de infusiones. Muchas veces es como por conveniencia, y por como, incluso por cantidad de personal y demás, ¿no? La parte del casinato es lo que sí, yo creo que sí les deben estar echando agua, si no, no les pasaría por la sonda una nutrición con puro fresubín con casec. Ahí otra vez hay una manita levantada, sí, díganme. Sí, hola, me llamo Alejandro, soy escrito de la terapia de observatorio. Le decía a la ponente previa a usted que tengo una relación yo de amor-odio con la nutrición porque me gusta mucho, pero realmente todo, o sea, nada está como muy sustentado y todo está bajo a nivel de evidencias. Entonces, de lo que hacemos nosotros, pues hubo hace varias generaciones un poner nutriciones en que nos ponen lo, lo experimentamos, ¿no? Digo que también nos tocó el horror del estudio Redox. Ya no quise meterme en nada porque pensé que los recientes iban a hablar, hubo un momento en que decían que la glutamina era veneno para ratas Ujú. y nosotros en nuestra evidencia es que no, o sea, nosotros seguimos poniendo glutamina, carnitina, y la forma en general en la que nosotros alimentamos es en bolos. A veces mezclamos la nutrición, no es lo habitual. Lo que podemos hacer nosotros son combinaciones, o sea, podemos alternar las latas y Como lo que, combinaciones de que, de... por ejemplo, cuando nos empezamos a pasar en el requerimiento de DHA-EPA con el Suportán, y necesitamos tenemos pacientes sépticos que tienen un requerimiento calórico proteico elevado, casi siempre como que la receta de la casa es alternar Suportán con otra fórmula hipercalórica, ¿no? Eso es lo que nosotros habitualmente hacemos, pero la estamos pasando en bolos. No hacemos residuo gástrico. Yo trabajo en otra terapia intensiva donde se hace exactamente como dice usted, doctora. O sea, 5 por 1 y el residuo, y si no hace residuo, incrementamos nutrición. Y si hace residuo de más de 250, lo que esté, se para. Y otra cosa que quería comentar, lo preguntar desde la otra clase, que bueno, ya aclaro mucho ese punto, es que nosotros suspendemos nutriciones de forma injustificada, de una forma muy, frecuente, ¿no? O sea, el paciente tiene aminas, apaguen la nutrición. Y es casi siempre mi berrinche de todas las mañanas, ¿no? O sea, tiene aminas, ¿por qué le apagas la nutrición? O sea, eso no existe. Les digo que incluso hasta con estudios de tonometría que dicen que baja la producción de CO2, eso ni siquiera demuestra que el paciente te esté intolerando, ¿no? O sea, pero finalmente, bueno, es como, como nosotros prescribimos. Ya era lo único que quería comentar. Gracias. También es diarrea, ¿no, Alex? También creo que indiscriminadamente luego a veces le echamos más la culpa a la nutrición porque le estamos pasando una polimérica y que le dio diarrea al paciente. Entonces creo yo que más ha sido de lo que ahorita mi mente alcanza a recordar, que tal vez el paciente, que normalmente ha sido pacientes, al menos la experiencia que he tenido yo, quirúrgicos, abdominales,
o que ya es un paciente que alguna complicación mayor, me refiero como del tracto digestivo, entonces que a lo mejor es el que tuvo diarrea y no sé qué tanto realmente es per se la nutrición o algún otro trastorno o sea, como que rascarle más allá del trastorno de absorción, por ejemplo, no se me ocurre. Que pudiera estar ahí mellando, ¿no? La tolerancia. Entonces, sí, también, por ejemplo, si a mí, por ejemplo, en un inicio, ¿no? No se les da, por ejemplo, el 100%, nosotros al menos que nuestra valoración un poco también muy pues sin tanto sustento de realimentación, o sea, pensamos en el clásico paciente con viejito que está que no comió en varios días, no que está desnutrido, pero a una valoración nada más de IMC, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces es los que decimos, bueno, no le voy a dar el 100%, pero es nada más así, ¿no? Y sí tenemos mucho a combinar nutriciones, ¿no? Que soportan con el Fresubin, que es lo que creo que es lo que más hacemos, ¿no? Yo creo que sí en central de mezcla, sí, digo, lo voy a investigar, pero lo más seguro es que sí les pongan un poco de agua cuando nosotros les agregamos o les ponemos ahí que le pongan 10 gramos de Casec, por ejemplo, Ujú. lo más seguro es que sí, porque en realidad bueno, nosotros vemos las anotaciones, ¿no? Cuando las pacientes, cuando las enfermeras lo cuelgan a la bomba, y pues sí, claro, eso sí pasa, ¿no? Entonces, no da problemas. Lo más seguro es que Sí, sí le pongan un poco de agua, pero por ejemplo, sí, definitivamente no es un cálculo que tengamos en mente, ¿no? entiendo. Por ejemplo, exacto, oye, ¿sabes que le van a poner más agua? No sé cuál es el volumen total de lo que le estoy pasando y y pues estoy sincera, luego también como dice Alejandro, ¿no? Depende también mucho de veces como tanto del adscrito del residente que le pongas más foco a que cuántas calorías le estás pasando con el CASEC, por ejemplo, ¿no? Que te digo que a lo mejor te pasas un poquito, digo, no que te vayas a pasar a 35 kilocalorías, ¿no? Pero luego sí creo que hay que, pues todos, ¿no? Todos, o sea, desde los adscritos hasta los recientes, como decir, ¿sabes qué? Sí, sí tienes que tomar en cuenta eso, ¿no? Que eso sabemos que pues es una educación, ¿no? De más a menos, ¿no? De que siempre el residente de mayor jerarquía anda enseñando a calcular nutrición a los residentes de primer grado. Entonces, sí, ahí yo también con Alex creo que me llevo varios mensajes que para poder aplicar ahora, ¿no? O sea, el cassette, todo esto y lo que decía también Alejandro, ¿no? Normalmente nosotros nutrimos en el día que en la noche, en teoría, pues la noche es para dormir, pero luego tenemos problemas que en el día el paciente que si lo están rehabilitando, ¿no? Que puede ser que no pues, vaya a vomitar o qué sé yo, tratamos de que también, por ejemplo, si lo están rehabilitando, lo van a verticalizar, ver las horas de verticalizar y nutrirlo en otro momento, ¿no? Nutrirlo para que no le vaya, porque luego les ponen unas fajas, entonces Ujú. en teoría pensamos que eso les pueda estar afectando también a que pues si le están nutriendo y se está distendiendo el estómago, pues no se le ponga cuando está en rehabilitación. O sea, varias cosas. Uno, el suspender la nutrición enteral en el paciente NUTI es un problema grande que tenemos a nivel mundo. Y hay varias estrategias que ya se están intentando, que se vieron en el último de ESPEN y también en el de Barcelona, de terapia intensiva, que ya existen bombas primermundistas que dicen, yo le tengo que pasar esta cantidad de nutrición, yo se la cuelgo en estas 24 horas. Pero se la pagó enfermería porque se fue a un ataque y luego regresó y nadie la prendió y luego no sé qué. Entonces, esa bomba sola hace el cálculo para aumentar la velocidad de infusión y que tú no te quedes corto en las calorías que le estás dando. Maravilloso sería tenerlas, ¿no? Cosa que no han llegado hasta acá. Pero ya existen este tipo de estrategias porque justo un problema grande en las terapias intensivas es que le suspendemos la nutrición por cualquier cosa. Es que le aspiraron y sintieron que olía a fresubín, seguramente vomitó
hay que apagarla. Es que tiene diarrea, hay que apagarla o hay que bajarle la velocidad de infusión a 10 mililitros, que eso tampoco sé dónde lo sacamos, pero es algo que se hace muy seguido. Es que va a ir a tomografía y a nadie se le ocurrió volverle a aprender la nutrición. Es que ya se chocó y se la apagaron y cuando bajaron las aminas nadie la volvió a aprender y ya desecharon la toma. Entonces, son cosas que pasan en todas las terapias intensivas de todos los hospitales en los que yo he estado en la vida. Y hay que, o sea, sí son cosas que sí tenemos que estar como muy pendientes de que no se apague la nutrición y solo se quede ahí apagada, porque luego, pues ya, no nutriste a un paciente un día. Dos, muchas cosas de la terapia intensiva y de la nutrición en terapia intensiva sí son muy artesanales, sí son muy sin evidencia y justo por eso la vez pasada decíamos, sí, o sea, estaría padrísimo que salieran tesis de esto, porque la realidad es que evidencia tenemos muy poca y muchas cosas las hacemos porque nos han funcionado y porque no se nos han muerto más los pacientes, pero no porque realmente tengamos el sustento de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, yo no creo que esté mal alimentar a un paciente en terapia intensiva en un bolo o en una forma de infusión intermitente para 3 horas o para 4 horas o para 5 horas, si es lo que es más conveniente para ustedes. No lo veo mal. Tampoco creo que haya evidencia que nos diga que es mejor que lo hagamos en infusión continua o en infusión intermitente, como veíamos la última vez, que existen estudios que están corriendo, pero no existen estudios en este momento que nos digan, ay, tiene que ser así o tiene que ser así. Pero sí estaría bien intentar documentar lo que estamos haciendo y ver si nos está funcionando. Es muy difícil decir que un paciente en terapia intensiva se nos murió porque lo nutrimos de cierta forma, porque un paciente está en terapia intensiva porque se está muriendo. Entonces es muy difícil echarle la culpa a que, ay, le dimos el bolo de nutrición y por eso se murió. O sea, es muy poco probable que podamos hacer algo así, pero sí podemos llevar más bien pues los desenlaces funcionales que veíamos la vez pasada, ¿no? Igual y lo nutrimos de esta forma y vamos a ver si a 6 meses la mortalidad o la funcionalidad o la dinamometría o la masa muscular o la caminata, ¿no? Entonces, pues haga tesis de nutrición para que ya tengamos evidencia y Sí, ya podamos saber qué estamos haciendo. sí, exacto, ya no tan, pues sí, tan un poco a ciegas, por así decirlo, ¿no? Pues muchas gracias. Si quieres, lo vemos la siguiente sesión. Hacemos Este, todo el parenteral. ajá, exacto. Y pues la verdad es que muchísimas gracias nuevamente. O sea, créeme que estás así dándonos mucha luz y también nosotros pues, seguirnos cuestionando, ¿no? Como tú bien dices ahorita lo que estamos haciendo. Ujú. Entonces, seguir, ¿no? En esta cuestión y pues obviamente ya no cuestionarnos tanto y pues poner manos un poco más a la obra, ¿no? De lo que se hace, ¿no? Y nos sirve mucho ampliar nuestro panorama de qué hacen en otros lados, ¿no? Esto, sobre todo eso, porque cuando salen de terapia intensiva, los recientes, ¿no? Obviamente, yo cuando salí de trabajar te topas con otras cosas que dices, ay, mira, o sea, o sea, algo diferente, ¿no? Y plantearse que si está bien, si está mal, o bueno, ya lo harás a tu modo, ¿no? Pero pues igual con este sustento que podemos tener, ¿no? Ujú. No, Muchas pues gracias, pues nos nos vemos vemos la la siguiente siguiente semana. semana. Ujú. Pues mil gracias. Buenos días. Que pases un buen día. Gracias, nos vemos. Bye.